El dinero como motivación. La ética del dinero. Tal como hemos visto, la ética hacker implica una ética del trabajo que desafía a la ética protestante vigente. Lo cierto es que nos resulta muy difícil estar de acuerdo con buena parte del desafío hacker en cuanto a lo que en cuanto al que el trabajo se refiere. De hecho, pese a que la ética protestante del trabajo aún ejerce una fuerte influencia en la economía de la información, la ética hacker del trabajo parece estar extendiéndose lentamente desde los programadores informáticos al grupo más amplio formado por los profesionales de la información. Pero si abordamos el segundo nivel del concepto de ética protestante elaborado por Weber, es decir, la ética del dinero, nuestra relación con el dinero, las relaciones pasan a ser mucho más controvertidas. Al referirse a esta dimensión del espíritu del viejo capitalismo, la ética protestante del dinero, Weber afirma que el sum bonum de esta ética, su bien supremo, consiste en ganar más y más dinero. En la ética protestante, tanto el trabajo como el dinero son considerados fines en sí mismos. La novedad de la nueva economía no consiste en rechazar la antigua meta de hacer dinero. A decir verdad, vivimos en la época más claramente capitalista de la historia, un pequeño símbolo de la cual es el hecho de que el tradicional contrapeso del espíritu capitalista, el antimercantil domingo, se percibe como algo tan extraño a nosotros, que deseamos eliminar lo que queda del obligado cierre domiciliar y convertir el domingo en otro viernes. El cambio de nuestra relación con el domingo es también un inicio de un cambio importante de la ética protestante en la nueva economía. El domingo, en su significado de ocio, constituye sobre todo un espacio de consumo. El frugal puritano del siglo XVII, del que había Weber, ha sido sustituido por el consumidor omnívoro del siglo XX, que solo se mueve por el impulso de la búsqueda irrefrenable de gratificación. Esto significa que el conflicto central de la ética protestante se haya resuelto de un modo nuevo. El conflicto surgió de la simultaneidad de la demanda de trabajo que estimula la prosperidad y la exigencia de considerar un deber cualquier tipo de trabajo. Pero si una persona realmente considera el trabajo el valor supremo, no debe preocuparse de minimizar sus ingresos. Y si una persona considera el dinero su meta suprema, el trabajo deja de ser un valor en sí para convertirse en un mero medio. En el viejo capitalismo, este conflicto se revolvía colocando el trabajo por encima del dinero. La ética del hacker y el espíritu de la era de la información. En la escala de valores, lo cual tiene su reflejo, por ejemplo, en que casi todos tienen a entender el término ética protestante como la ética protestante del trabajo. En la nueva economía, el trabajo es aún un valor autónomo, pero se halla subordinado al dinero. Sin duda son muchas las personas que aún consideran el trabajo el valor supremo, y las sociedades tienden todavía a condenar a las personas, a los perezosos, aun cuando sean lo bastante ricos para no necesitar del trabajo para vivir. Pero de forma gradual, el equilibrio entre trabajo y dinero se inclina en favor del último, atraído por el modo en la que
riqueza se acumula en la nueva economía. Los resultados financieros del trabajo producido por una empresa han pasado a ser algo menos importante que el crecimiento de su capital, el aumento de su valor en acciones y la relación entre trabajo y capital está cambiando en forma del capital a resultas de fenómenos con las stock options, el arranque de nuevos negocios, las acciones de las empresas como forma de comprensión y del hecho que los individuos depositan menos dinero en las entidades bancarias y los destinan a invertir en los mercados financieros. Si bien los protestantes del siglo XVII, centrados en el trabajo, prohibían expresamente apostar, la nueva economía depende de esta práctica. La nueva economía, además de fortalecer la posición del dinero, refuerza la idea de propiedad, tan esencial para el viejo espíritu del capitalismo, al hacerla extensible de la información hasta cotas sin precedentes. En la economía de la información, las empresas consiguen su meta de hacer dinero intentando ser propietarias de información a través de patentes, marcas registradas, copyrights, derechos de autoría, contratos de no revelación y otros medios similares. De hecho, la información es hasta tal extremo reservada que cuando se visita una empresa dedicada a la tecnología de la información, a veces no se puede dejar de pensar que las cerraduras con que se protege tal información hacen el edificio una cárcel de máxima seguridad. En abierto contraste con esta revitalizada ética protestante del dinero, la ética ordinaria del hacker programador de ordenadores hacía hincapié en lo abierto, el libre acceso, tal como se dijo, de acuerdo con los usos y el argot de los programadores. La ética hacker incluye la creencia de que información constituye un extraordinario bien y que además para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando software gratuito. Si bien el precedente histórico del control de la libre circulación de la información en el monasterio, en su regla en San Benito elevó a la condición de principio una cita de la Biblia que vendría de perillas a muchas de las empresas de la nueva economía. La ética del hacker y el espíritu de la información. Guardar el silencio incluso acerca de las cosas buenas. Y en los monasterios la tendencia a la libertad de información, la curiositas, era considerada un vicio. El procedente histórico, en cambio, de la ética del hacker es la ética académica o científica. Cuando el sociólogo de la ciencia Robert Merton expuso su célebre teoría sobre el desarrollo de la ética científica en el Renacimiento, hizo hincapié en que una de las piedras angulares era el comunismo, es decir, la idea de que el conocimiento científico tenía que ser público. Una de las ideas del Renacimiento había superado de la ética academia de la primera comunidad científica, la academia de Platón, que se basaba en la idea de la sinuncia, la acción concentrada en la cual el conocimiento era compartido libremente. De acuerdo con esta ética hackeriana, son muchos los hackers que aún difunden libremente los resultados de su actividad de forma abierta para que otros los utilicen, las pruebas y desarrollen.
Sucede así en Internet y Linux es otro buen ejemplo de ello, ya que fue creado por un grupo de hackers que dedicaron su tiempo libre a trabajar conjuntamente en su programación. Para garantizar la preservación de este desarrollo abierto, Torvalds incluyó el copyright en Linux desde el principio. Copyleft es un tipo de licencia creada de su origen en el proyecto GNU de Stallam, por la cual se garantiza que todos los desarrollos serán puestos a disposición para uso gratuito y continuidad por parte de otros. El proyecto de Slam tomó el nombre de una línea en un sobre que recibió en el cual se leía "Copyleft, todos los derechos al revés". El dinero como motivación. En una época en la que la motivación del dinero ha pasado a ser poderosa, que lleva a impedir cada vez más el acceso a la información, sorprende ver cómo estos hackers explican la razón por la cual emprendieron un proyecto tan descomunal como Linux, cuya fuerza rectora no es el dinero, ya que sus frutos son compartidos con terceros. Al principio de este libro, Torvalds presentaba su ley de Linux, a fin de situar esta forma de hackerismo en el contexto de la motivación generales humanas, aun a sabiendas de que se trata de una simplificación. Habla de tres motivaciones últimas a las que denomina supervivencia, vida social y entretenimiento. La supervivencia aparece mencionada breve como el nivel de inferior, una suerte del prerequisito para la satisfacción de motivaciones superiores. En el vocabulario usado en este libro, el entretenimiento, la ética de hacker y el espíritu de la era de la información. Del que habla Torvalds corresponde a pasión, aquel estado de motivación por algo intrínsecamente interesante, atractivo y gozoso. La vida social abarca la necesidad de pertenencia, reconocimiento y amor. Fácilmente convendremos en que son fuerzas todas ellas fundamentales. Cada uno de nosotros necesita pertenecer a un grupo en cuyo inferior se sienta aprobado, pero no basta con la mera aprobación, necesitamos también ser reconocidos por lo que hacemos y tenemos necesidad de una experiencia aún más profunda, la que sentiremos amados y amar a alguien. Para expresarlo con otras palabras, el ser humano necesita la experiencia de formar parte de un nosotros, junto con otros congéneres. La experiencia de ser, diríamos, respetando como él o ella en el seno de una comunidad y sentirse un yo especial para alguien. Desde la década de 1960 son muchos los hackers que han expresado opiniones similares. Wozniak, por ejemplo, resumió los elementos que motivan su actividad en el discurso pronunciado en 1986. Al graduarse por la Universidad de California: no hagas nada en la vida a menos que sea para ser feliz. Este es mi teorema vital, en realidad una fórmula sencilla. La felicidad equivale a alimentos, alegría y amistad. En la terminología de Wozniak, alimentos corresponde a la supervivencia de la que habla Torvalds, amistad a vida social y alegrías a entretenimiento. Y ciertamente esta forma de ver las cosas características de hacker se asemeja mucho a los intentos que se realizan en psicología para clasificar las motivaciones humanas más fundamentales, sobre todo la jerarquía de 5 niveles de las necesidades descritas tanto en Motivation and Personality como en Toward a Psychology of Being por Abraham. Esta jerarquía suele representarse en forma de pirámide, en cuya cúspide se representa aquellas motivaciones que consideramos superiores.
En el nivel de la base se hallan las necesidades psicológicas, la necesidad de sobrevivir, necesidad de sentirse seguro. El tercer nivel, que recoge la presencia social y el amor, se halla en íntima relación con el superior, recoge realización del personal. No resulta difícil ver cómo la tríada de supervivencia, vida social y entretenimiento de Torvalds se corresponde al modelo presentado de Maxwell. Este tipo de simplificaciones de forma indefectible deja a un lado la diversidad psicológica de la acción humana, pero hecha esta salvedad teórica, el modelo Towards puede arrojar cierta luz sobre el modo en la que la motivación de Hegel difiere de las características en la ética constante. Sobrevivir o hacer algo para ganarse la vida es la primera respuesta que obtendremos de la ética de Hegel y el espíritu de la información. Muchos a la pregunta de por qué trabajan, pero es rigor su respuesta, no significa solo sobrevivir, es decir, tener alimentos y demás, sino que para ellos supervivencia implica un estilo de vida determinado socialmente. No trabajan solo para sobrevivir, sino para estar en condiciones de satisfacer el tipo de necesidades sociales que caracterizan a una sociedad determinada. En nuestra sociedad imbuida de la ética protestante, el trabajo es en realidad una fuente de aceptación social. Un ejemplo extremo ello se halla en el plan protestante de una sociedad ideal elaborado por Henri Saint-Simon, filósofo francés del siglo XIX. Solo quienes trabajaban son considerados ciudadanos, en absoluto contraste por las sociedades ideales de la antigüedad, como la presentada por Aristóteles en el libro de la Política, donde solo los que están exentos de trabajo son considerados ciudadanos en pleno derecho. Así, incluso en el caso de que el trabajo en sí mismo no implique interacción social, la aceptación social más allá del mero sustento continúa siendo una importante motivación social para trabajar. Sin duda, en casi todos los tipos y modalidades laborales, la necesidad de pertenencia encuentra también expresiones en el inferior de circunstancias sociales especiales que se dan en el lugar de trabajo, en forma de oportunidades para participar en contactos sociales con los compañeros y los clientes. En el lugar de trabajo, la gente murmura, polemiza sobre las situaciones vividas y debate los hechos de la actualidad, haciendo un buen trabajo que se consigue también reconocimiento. Y asimismo, el ámbito laboral es un foro abierto a enamorarse. Estas motivaciones sociales, en cuanto tales, estaban, como no podrían ser de otro modo, estrategias con el trabajo antes de la aparición de la ética protestante, pero esta ética comprobó un nuevo peculiar modo de apreciarlas en una vida concentrada en el trabajo y regida por la ética protestante. La gente apenas hace amigas fuera del ámbito laboral y apenas quedan otros que encuentran pareja entre sus compañeros o la gente que se conoce. Las circunstancias realizadas con el trabajo y las frecuencias son los amoríos en el espacio laboral. En este estilo de vida, la existencia fuera del trabajo no suele aportar aquella sensación de permanencia social, aquel reconocimiento o aquel amor tradicionalmente sentidos o encontrados en el hogar o en el tiempo libre, y por tanto el trabajo acaba por ser con extrema facilidad un sustituido del hogar, lo cual no significa que el trabajo se lleve a cabo en una atmósfera relajada, sino que una persona necesita trabajar para satisfacer estas motivaciones, porque el trabajo centrismo ha invadido y se ha anexionado de la vida del ocio. La ética del hacker y el espíritu de la información. En la comunidad
hacker, las motivaciones sociales desempeñan un papel importante, pero de un modo muy distinto. En realidad, no es posible comprender por qué algunos hackers dedican su tiempo libre a desarrollar programas que acaban distribuyendo gratuitamente a los demás, sin percibir los fuertes motivos sociales que tienen para hacerlo. Raymond afirma que en este sentido que estos hackers se hallan motivados por la fuerza que tienen para ellos el reconocimiento de sus iguales. Para estos hackers el reconocimiento y el seno de una comunidad que comparte su pasión es más importante y más satisfactorio que el dinero, igual que sucede con el caso de los científicos de la academia. La diferencia que le distingue decisivamente de la ética protestante es que para los hackers reviste especial importancia del hecho de que el reconocimiento de sus iguales no es sustituido de la pasión, sino que debe producirse como resultado de la acción apasionada de la creación de algo que sea desde el punto de vista social valioso para que esta comunidad creativa. Bajo la ética protestante sucede a menudo justo lo contrario. Las motivaciones sociales sirven para distraer la atención de la idea de consecuencia. El hincapié de la ética protestante en los rasgos sociales del trabajo se convierten en un doble sucedáneo, sustituye a la ausencia de vida social fuera del trabajo y la ausencia de un elemento de pasión en el trabajo mismo. Este vínculo de unión que los hackers establecen entre el plano social y el plano de la pasión, en cambio, es lo que hace a su modelo tan atractivo. Los hackers se dan cuenta de lo profundamente satisfactorias que pueden ser las motivaciones sociales y de su enorme potencial. Al hacerlo, contradicen las imágenes estereotipadas del hacker como ser social, un cliché que, por lo demás, nunca fue cierto. El célebre investigador de inteligencia artificial en cuyo laboratorio trabajan los primeros hackers del MIT, tal vez reflexionando sobre el mismo fenómeno que llegó a afirmar que, contrariamente a la opinión habitual, los hackers son más sociables que otras personas. La ética del hacker y el espíritu de la información. Comunitario, una vida así impregnada de valores de pura supervivencia resulta más muy extraña. De hecho, hay razones para preguntarse por qué, pese a todos los avances tecnológicos, la jornada cotidiana se dedica de forma tan predominante a lo que se suele llamar ganarse el pan. Existe una enorme diferencia entre escoger un campo de estudio o responder a un anuncio clasificado buscando minimizar los ingresos y pararse a considerar primero lo que en realidad uno quiere hacer en su vida y luego sopesar cómo hacer que sea financieramente factible. Para hackers como Troubles, el factor organizado básico de la vida no es el trabajo o el dinero, sino la pasión y el deseo de crear algo que sea desde un punto de vista social valioso. Hackers capitalistas. Dicho todo esto, no deberíamos ver en la actitud de la mayoría de los hackers. Son respecto al dinero ni un utopismo idéntico ni una especie de aversión esencial hacia él. La ética originaria del hacker trató ante todo de resolver qué lugar debería asignar al dinero como motivación y qué aspecto de su influencia sobre otras personas, sobre otras motivaciones había que evitar. Los hackers no son ingenuos ni están ciegos ante el hecho de que en una sociedad capitalista resulta muy difícil al alcanzar de hecho plena libertad si no se cuenta con capital individual suficiente. El capitalista afianza su poder sobre las vidas de los demás por el medio del dinero, ya que
es precisamente el trabajar por cuenta ajena cuando el individuo queda desposeído de su libertad para pasar el trabajo a una pasión personal y pierde con ello el derecho a determinar sus propios ritmos vitales, al tiempo de que el ideal del libre acceso para lo creado deja de estar de su alcance. En cambio, si uno de los capitalistas plenipotenciario puede decidir su propia vida. Hay asimismo hackers que piensan que serlo constante ante todo en tener una actividad apasionada y libertad para organizar su propio tiempo, y que mientras esta ética del trabajo se cumpla, no hay mayor problema en el hecho de hacer dinero sin salir nunca del marco del capitalismo tradicional. Muchos de los mejores negocios de nueva tecnología son ilustrativos de esta opción. El grupo de jóvenes que fundaron Sun Microsystems en 1982 para diseñar estaciones de trabajo estaba formado por Bill Joy de Berkeley y 3 estudiantes de Stanford, entre ellos el mago de la tecnología de origen alemán Andrés Bechtollein. El nombre de su empresa era un acrónimo de Stanford University Network, en la que Bernstein había estado trabajando. Bernstein evoca la pasión que compartía aquella pandilla. Teníamos 20 y tantos, estábamos poniendo en marcha una compañía y acabamos de conocernos, pero sin lugar a dudas compartimos la misma pasión. Pero hay una tensión inherente en la idea misma de un hackerismo inserto en el seno del capitalismo más tradicional. Los significados ordinarios de los términos capitalismos y hacker tiran de su contenido semántico en direcciones diferentes. El enemigo público número 1 del hacker informativo de la compañía Microsoft de Bill Gates ofrece un buen ejemplo. Cuando Gates confundó la compañía en 1975, era solo otro hacker más como lo era George Wells o Towers. Desde niño sintió pasión por los ordenadores y dedicó todo su tiempo disponible a programar en el ordenador local del Computer Center Corporation. Gates se ganó el respeto de los hackers cuando programó su primer interpretador de lenguaje BASIC de programación sin manipular el ordenador para que iba designado. En la historia de Microsoft, a partir de entonces, la motivación del beneficio ha tenido prioridad sobre la pasión, dado que el hackerismo capitalista comparte la meta de maximizar el dinero, pero propia de la ética protestante. Este modo de enfocar la actividad acaba influyendo y finalmente denominado la ética del trabajo de una empresa. Cuando el dinero se convierte en el fin superior por sí mismo, la pasión deja de ser criterio esencial con el que discriminan las opciones de trabajo. Entonces los proyectos se escogen en función de si prometen o no máximos beneficios. Economía del libre mercado. A la vista de los problemas que comporta combinar el hackerismo y la forma actual del capitalismo, un grupo de hackers está yendo en una nueva dirección y defiende un nuevo tipo de economía basada en las empresas llamadas open source, que desarrollan software según el modelo abierto y gratuito. En este modelo, ilustrado por compañías tan prósperas como Red Hat, creadora de Linux, cualquiera tiene libertad para aprender con el estudio del código fuente de estos programas y llegar a desarrollarlos hasta convertirlos en su vez en productos abiertos y gratuitos propios.
El padre espiritual de estas compañías es el controvertido Richard Stallman, de ideas tan radicales que muchas de las compañías open source prefieren mantenerse a distancia de su persona. Una expresión caracteriza del enfoque inflexible sostenido por Stallman en este ámbito es su Free Software Song, que fue grabada para Internet. Únete a nosotros, comparte el software. Libérate, hacker, libérate. Únete a nosotros, comparte el software. Libérate, hacker, libérate. Los avarzos amasan mucho dinero, pues que bien, hacker, pues el bien, pero no ayudan a su prójimo. Y no pueden ser hacker, no pueden ser. Cuando tengamos bastante software libre en nuestro poder, hacker en nuestro poder. Esas necias licencias las tiraremos. Lo vas a ver, hacker, lo vas a ver. A muchos les parecerá en principio como una forma de comunismo o incluso de utopía, pero si se piensa que con cuidado se ve que no se trata ni de lo uno ni de lo otro, pese a que su tono de apariencia anticapitalista, el hackercismo de Stallman no se opone en realidad al capitalismo en cuanto tal. Para el adjetivo libre que utiliza el hablar de free software. En el enfoque ético de Stallman, la apuesta es mucho más alta. La pregunta central de su pensamiento es si la práctica empresarial presente basada en restringir el acceso a la información es realmente sostenible desde un punto de vista ético. El hecho de que sea el modelo actual no lo hace ser correcta ni implica que deba defenderse a ultranza. Pocas veces se ha dado una argumentación sólida a favor de la práctica presente sin cambio alguno. Cualquier intento serio debe abordar muchas cuestiones fundamentales propias de nuestra era de la información, incluyendo entre ellas, por ejemplo, la paradójica dependencia de la información codificada y cerrada respecto de la información abierta y del libre acceso. Esta paradoja se halla en el corazón de nuestros presentes. De hecho, si se considera con respecto de la investigación, se debería decir que el dilema ético al que se enfrentan las empresas de la nueva economía de la información consiste en que el éxito capitalista solo es posible mientras la mayoría de los investigadores continúan siendo comunistas. La pregunta que esta forma extrema de ética hacker trae en colación es si puede existir una economía de libre mercado en la que la competición no esté basada en el control de la información sino en otros factores, es decir, si puede existir una economía en la que la competencia se dirima en un nivel diferente. Además, la ética hacker del trabajo se opone al trabajo centrismo no solo del capitalismo sino también del comunismo. Deberíamos recordar que pese a sus mayores diferencias, tanto el capitalismo como el comunismo se basan históricamente en la ética protestante, tal como el sociólogo Peter Anthony subraya en este fragmento de su Ideology of War. Todos estos elementos de la ética protestante que subraye el capitalismo, trabajo, media, racionalismo, materialismo se hallan presentes en el comunismo, no como alternativa confusas a otras nociones más aceptadas, sino como puntuales que anulan en cualquier otro. Considerando desde este ángulo, el empresario con las mangas de la camisa remangadas no difiere mucho del héroe estajanovista soviético cegado con la hoz
los campos uno de los otros, son paladines del trabajo, capitalismo, comunismo y la nueva economía de la información hasta el momento presente no ha hecho más que confundir y propagar la ética protestante que cada uno de ellos cree expresar en su forma más pura. Todas las manifestaciones de la ética hacker del dinero supone un desafío en cualquier sistema existente, aunque la comunidad hacker no está unificada en las respuestas que ofrece a estas grandes preguntas. El hecho mismo de haber indicado un debate sobre estos temas en el núcleo duro de la economía de la información constituye un desafío de por sí bastante